Bueno, buenas tardes. Espero que este tema sea ameno, sobre todo después del almuerzo. Y primero que todo, pues muchas gracias por la invitación al doctor Luis Humberto Botero, al doctor Luis Eduardo Clavijo. Y el tema que hemos escogido tiene que ver con el Plan Maestro Intermodal. ¿Y por qué el tema? Porque quienes hemos trasegado en los temas de servicios públicos domiciliarios y en general con los temas de infraestructura, hemos ido viendo con el paso del tiempo que es absolutamente fundamental en estos temas la calidad de las instituciones. El sector eléctrico, como a ustedes les consta, tuvo una profunda crisis hacia el año 94, 93, y solamente cuando el sector fue dotado de unas instituciones de buena calidad, fue capaz de crecer, fue capaz de atraer inversión y fue sobre todo capaz de atraer la competencia y de hacer que el Estado no tuviera que distraer recursos en una actividad que perfectamente podía asumir el sector privado. Entonces, lo primero que habría que ver acá son los antecedentes del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Entonces, lo primero que deseo acometer es contarles qué es esto del Plan Maestro de Transporte Intermodal y contarles también una anécdota. ¿Cómo llegamos nosotros a este tema? En la Cámara Colombiana de Infraestructura pidieron un voluntario para que presentara una propuesta de marco legal para el Plan Maestro de Transporte Intermodal, y yo como buen abogado, y diría que como buen colombiano, pensé que la única forma de acometer el tema era con una ley nueva. Fui a parar a una reunión en la Financiera de Desarrollo Nacional con una comisión de economistas, Planeación Nacional, y traje mi proyecto de ley nueva. Y luego de pegarme una vaciada bruta, me devolví con el rabo entre las piernas, porque ellos dijeron, no puede ser que se requiera de una ley después de que hay tantas leyes. Y entonces el estudio es la presentación de que esto todo se puede hacer con un decreto y con dos leyes que pueden corregir un par de artículos en otras leyes, y con eso organizar un plan maestro de transporte intermodal. Obviamente esta presentación fue hecha luego de la mano con Planeación Nacional, porque los economistas que me regañaron era una comisión constituida por el Departamento Nacional de Planeación, y entonces, pues obviamente esto es la línea del Departamento Nacional de Planeación. A mí me ha parecido, como les digo, muy importante acometer el tema, porque, insisto, la lección que recibí de esto es que más que leyes lo que necesitamos es buenas instituciones, y que la forma de atraer inversión a programas como las 4G o las APPs futuras definitivamente está en la calidad de las instituciones. Muy bien, ya me quedan 26 minutos, así que voy a moverme rápido. Antecedentes. Plan Maestro de Transporte. Era un plan maestro, ese fue el primer ensayo de tener un plan maestro de mediano y largo plazo. Era un plan maestro que tenía un solo problema, que era un plan maestro carretero. El plan se queda ahí, y en el año 2012-2013, se formula el Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura de Transporte. Un plan concebido para que durara 22 años, el PEIT,
Pero tiene un elemento interesante, es que ese plan ya era un plan intermodal. Vamos a ver lo importante que es la intermodalidad, ¿no?, en los temas de transporte y cómo hay muchos países que han apalancado su competitividad en la intermodalidad. Posteriormente, en el año 2015, se formula el Plan Maestro de Transporte Intermodal y ustedes van a ver que no es un listado de obras, ¿no?, sino es una visión estratégica del sector a largo plazo. Como antecedentes, el PEIT formula, y en relación con las carreteras, unos corredores y con la intermodalidad, unos corredores estructurantes, que son los que mueven el grueso del tráfico, unos corredores que complementan los anteriores y unos corredores de accesibilidad. Y aquí están pintados en el mapa. Con una troncal del Magdalena, una troncal de Occidente, un corredor Buenaventura-Bogotá, que todavía no terminamos de hacerlo, corredor Medellín-Villavicencio, para sacar todos los alimentos que deben salir de la altillanura, corredor Buenaventura-Puerto Carreño, el corredor de Marginal de la Selva, y ahí tienen los complementarios, y uno que da acceso, busca dar acceso, que es el que va del Guaviare, digamos, al Piedemonte. Esto es simplemente un primer abrebocas para indicarles que ya la ley 1682 de 2013 establece unos corredores logísticos estratégicos para hablar de intermodalidad. Esto no es cuestión de hacer una carretera por acá, un puerto por allá, una línea férrea por acá, sino que todo esto tiene que manejarse bajo el concepto de un corredor logístico estratégico. Este artículo fue reglamentado, y lo más importante es lo que está aquí abajo. Lo primero que se vio es que había que generar un marco institucional y regulatorio que hiciera viable todo esto. Entonces, ¿quiénes trabajaron en esto? Es un poco historia patria, la Financiera de Desarrollo Nacional, FEDesarrollo y Planeación, y algunos Boy Scouts, como el suscrito, que se interesaron en el tema. ¿Cuáles son las bases para el Plan Maestro? Primero, contar con un horizonte claro frente al servicio de transporte, articulando el sistema logístico nacional, un plan estratégico intermodal de infraestructura de transporte, ¿no?, y una unidad de planeación, ¿no?, de infraestructura del transporte. Entonces, primero, crear instituciones y mejorar las existentes. Y aquí empiezan a identificarse los problemas. Primero, ¿qué se vio? Carencia de una política de planeación integral de transporte que incentive la complementariedad entre políticas, modos y que articule servicios, infraestructura y logística. Debilidades normativas y regulatorios por modo y para todo el sistema. Entonces, una sola entidad que hace tres cosas y una cosa no la hace nadie. Se encontró. Ahora lo vamos a ver. Desarticulación sectorial entre el nivel nacional y el territorial. Si no, miren las entradas a Bogotá. Carencia de una visión y estrategia a largo plazo para la financiación del sector, absolutamente clave. Cuando uno mira por qué en el sector eléctrico, ¿no?, se organiza un proyecto para una planta de 150 megas y se financia relativamente rápido, es porque el sector financiero conoce las instituciones, ¿no?, y ya tiene un campo recorrido con ellas. Más del 70% del transporte de carga en Colombia se moviliza por el modo carretero. El 99% de la carga que se mueve a través de tren es carbón. Y la carga que tiene algún nivel de intermodalidad
es el 1,5%. Y miren lo que pasa en Europa, 60%. No tengo el dato, pero se me fue y la presentación no lo tuve. Es Alemania saca por el Rin un volumen gigantesco de carga, ¿no? Y la lleva hasta Rotterdam. Y así pasa también con los ríos en Inglaterra. Inglaterra está llena de canales. En Alemania otro tanto. Hay una red de canales que saca carga hasta Kiel. Ese es el reto. El 1,5% versus el 60%. Este es el esquema propuesto, para ir entrando en materia. Tienen un grupo, por llamarlo así, que es el Ministerio del Transporte, que debe definir la política, una unidad de planeación que suena al pleonasmo, que planea, ¿no? Y que cumplen el rol de el ministerio, más que planeación, a lo que tiene que dedicarse es a fijar políticas públicas. Para eso sirve la OCDE. Y planeación tiene que sacarle punta a esas políticas públicas, validarlas. La Financiera de Desarrollo Nacional tiene que estructurar proyectos donde la ANI haga APPs, donde Invías haga obra pública. En el tema de la ejecución, pues obviamente va a estar la ANI, va a estar Invías, va a estar la aeronáutica solamente en relación con mantenimiento de infraestructura, porque la aeronáutica debe dedicarse a manejar una cosa que se llama el RAC, Reglamento Aeronáutico de Colombia. Y luego está la agencia fluvial, se me olvida el nombre, se los doy completo. Y ellos se van a dedicar mucho más a lo que tiene que ver con la ejecución de proyectos, ¿no? Y la operación. Luego tenemos la CRIT. El sector tiene que entrar en el modo regulatorio, como en todo el sector eléctrico y en todo el sector de agua. Tiene que tener una comisión de regulación, que ya por cierto fue aprobada por ley, tiene un decreto reglamentario, pero que todavía no funciona porque no ha tenido presupuesto. Luego está la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad de Transporte. Y aquí viene el ejercicio. El ejercicio, yo arranqué aquí con una ley, me vine con el rabo entre las piernas y luego entonces produjimos un decreto. ¿Cómo se define el plan maestro? Apuesta al Estado colombiano para organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país a través de una red de infraestructura que logre conectar a las ciudades, las regiones, las fronteras y los puertos, priorizando los proyectos que mayor impacto tengan para la economía nacional. Tiene dos módulos. La identificación de las necesidades principales en materia de infraestructura y luego el diseño de una hoja de ruta con dos enfoques. Priorizar, ¿no? Y luego el tema del acceso a las ciudades. Bogotá tiene dos puentes. La carga de Occidente entra por la calle 80 y por la calle 13. Por la calle 13 entró Simón Bolívar. Y por la autopista del norte, que eso que llamamos autopista del norte, entonces fue por la carrera séptima, entró Bolívar. Pero para el llano salió por el mismo sitio, Bolívar también. Bueno, voy a empezar por el final. Este es el final del trabajo, es cómo llegamos al trabajo. Llegamos a la conclusión de que se puede echar un solo decreto para las funciones del Departamento Nacional de Planeación, para la FDN, ¿no? Luego llegamos a la conclusión de que
todo el plan maestro se puede adoptar por un documento COMPES. Luego, si viene el tema, echarnos un solo decreto. Y ese decreto, además de estructurar las competencias del sector del transporte, podía reglamentar detalladamente todos los modos de transporte, las instituciones, etc. Y era posible, y resultó ser posible, que necesitamos un par de leyes. Posibilidad de implementar el esquema del PMTI a través de un decreto. Sí, es viable en relación con el Ministerio del Transporte, Planeación Nacional, Financiera, la UPIT, la ANI, Invías, la Dirección General, la DIMAR, la CRIT, la Agencia Nacional de Seguridad del Transporte y la Agencia de Navegación y Puertos. Con un decreto común podemos montar todo el plan maestro de transporte intermodal. Es un ejercicio simplemente de reglamentar la ley, que es, creo, uno de los temas. Yo creo que debería haber un viceministerio de justicia para reglamentar la ley. Seguramente se quedaría el Congreso sin trabajo, porque las leyes ya las hay. Lo que hay es un bajo esfuerzo en reglamentar la ley o en cambiar las reglamentaciones. ¿Ustedes han visto que el Código de Comercio ha sido muy poco reglamentado? Son códigos que tienen 40 y 50 años sin reglamentos. ¿Dónde no era viable echarnos un decreto? Voy a hablar coloquialmente. Superpuertos, aeronáutica, ¿no? Y en Cor Magdalena. Y en Cor Magdalena esencialmente porque hay una disposición, el Cor Magdalena es de creación constitucional. Entonces, en el plano institucional, se requiere un decreto en materia de estructura y competencia del sector transporte, ¿no? Ley que modifique la ley 105 del 93, que es, digamos, orgánica al sector, ¿no? Y la ley 161 del 94 en relación con Cor Magdalena, que reglamenta la Constitución. Y hay un tema transversal muy delicado, que lo vemos en la minería, en petróleo, y que se ha vuelto un tema, es curioso en la campaña, o por lo menos no lo oí, que es todo el tema de las competencias de las entidades territoriales versus las competencias de la nación, que es un tema súper de moda en la minería, si no, miren el tema de la colosa, ¿no? El petróleo, y que también se está empezando ya a ver en la infraestructura. Un municipio de Jericó, corríjanme si estoy equivocado, aprobó, ¿no?, por un acuerdo del Consejo, que no había actividad minera en ese municipio. Soberanía extendida. Bueno, entonces el nuevo esquema para este decreto es un decreto que permita la interacción coordinada entre las entidades del sector transporte y las entidades territoriales, ¿no? Y además un tema que apunta a la calidad de las instituciones, que es que la mayoría de los cargos en las entidades del sector tengan un perfil técnico y no político. Eso supone, eso no lo trabajamos, ¿no?, mirar dónde está trabajando el departamento administrativo de la función pública a la hora de diseñar plantas y definir perfiles en cada una de estas entidades. Aquí está la justificación del decreto, dispersión normativa, definición detallada de competencias, unificación en un solo cuerpo normativo, que es uno de los dramas que hay en Colombia. ¿Cuál es la ley? La ley es la que diga leyes. ¿Esta ley está derogada? ¿No está derogada? ¿Cuál es la ley? Esa es una conquista ciudadana. Establecimiento de fronteras institucionales. Y aquí empezamos con el baile puramente jurídico. 1. Artículo 189. ¿Para qué está el presidente? Entre muchas cosas, entre otras muchas. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 2. Una competencia como director o cabeza de la administración pública.
distribuir los negocios según su naturaleza entre los ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos. Entonces, ya arrancamos bien. El presidente sí tiene facultades para organizar el sector. No hay que echarse una ley, por eso la regañada. En este caso, ¿qué es lo que reglamenta? Aquí lo tiene. La ley 105 del 93, la ley 336 de 1996 como parte fundamental de la organización del Sistema General de Transporte. No es tan difícil. Esta ley, ustedes saben que la ley 489 del 98, ¿no?, que nos derogó los conocimientos al doctor Díaz Granados y a mí, el decreto 1050 del 68, 3130 del 68 y 3135 del 68, decretos ley, fue reemplazado por esta ley que es la ley orgánica del Estado, cómo funciona el Estado desde el punto de vista administrativo. Y aquí está nuevamente la reiteración de que el presidente tiene la facultad para expedir los decretos para organizar la administración. No los canso. Principios y reglas con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional. Ahí están las reglas. 1, que no se repitan las funciones. 2, principios de economía, principios de celeridad, ahí está todo. Seguimos adelante. Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, orientar y coordinar y controlar en la forma contemplada en las respectivas leyes la superintendencia de las entidades descentralizadas, funciones de los ministros, participar en la orientación, coordinación y control de las superintendencias. ¿Qué quiere decir eso? Formule política, para eso está, señor. Entonces, primer chulito, Ministerio del Transporte, ¿puede formular política? Sí. ¿Se puede echar un decreto reglamentario? Correcto. Entidades descentralizadas, lo mismo, está abajo. Como órganos del Estado, cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetos al control político de la suprema dirección del órgano de la administración al cual estén adscritas, o sea, el ministerio, ¿no? Y el ministerio como tal es parte, conforman el gobierno. Obviamente, incluso nos tomamos el trabajo de, en Colombia hay jurisprudencia para todo, conseguimos unas jurisprudencias, aquí están. Es otro reto, ¿no? Organizar la jurisprudencia. A ver qué dice la jurisprudencia. Pero el hecho es que lo más importante es que dice que el presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, tiene la facultad de ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Ahí está. Ley 105. Este fallo lo deja más claro que nunca. Y ahora vamos uno por uno. Definición de la política. Ministerio de Transporte. ¿Qué debe hacer? La ley 105 ya lo dice. Es atribución del Ministerio del Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales la definición de las políticas generales del Estado. Ahí está en la ley. ¿Dónde están contenidas? Decreto 087 de 2011. Listo, está ya en un decreto, entonces lo podemos meter en el decreto nuestro. Bien. ¿Por qué hay que derogar el 087? Porque el 087, esto suena como el vallenato, le asigna al ministerio funciones, ¿no?, que van más allá de la formulación de políticas. Por ejemplo, tiene una comisión de regulación. No sé si ustedes vieron que este decreto lo tenía. Obviamente, parto de la tesis de que la comisión de regulación, la CRIT, ya lo derogó, implícitamente, a no ser que el Legis diga lo contrario. Planeación. Aquí tienen planeación, esto es muy importante, la UPIT.
La UPIT es desarrollo de la Ley 1682, Ley 1682 que es resultado de la comisión que creó el presidente de la República para el sector transporte. Y aquí está la UPIT, se reglamentó, no sé si han visto el decreto, 3 hojas, el decreto 946 de 2014, pero no funciona, no tiene presupuesto. Pero es absolutamente clave. Cuando ustedes miran cómo funciona la UMBE, la Unidad de Planeación Minero-Energética, pueden encontrar el valor que puede tener esta entidad como institución del sector y como institución que nos va a permitir, ¿no?, a los interesados en saber para dónde va el sector. ¿Quién define la política? El Ministerio. ¿Y quién la valida? El Departamento Nacional de Planeación. Ya tiene su decreto, sus 2 decretos, ¿no? Y lo que hay que hacer es quitarle a planeación cualquier facultad que no sea de validación de política. Obviamente esa validación se hace a través de documentos COMPES, ¿no? Y punto. Nada más. No estructura proyectos, no contrata, nada de eso. Financiera de Desarrollo Nacional, importantísima. La Financiera de Desarrollo Nacional es la banca, se tiene que volver la banca de inversión del sector de infraestructura, del lado del Estado, para poder estructurar proyectos, ¿no?, básicamente para las entidades del sector que necesiten estructurar proyectos como pueden ser la ANI o Invías. Ahí tienen el decreto 4174-2011, corregido por el decreto 1140, y aquí tienen la organización. Muy seguramente hay que hacer muy pocos cambios, porque hoy día cumple la función de ser un banco y también tiene una función de ser banca de inversión, de hecho la cumple. Luego, Invías, diseño y estructuración de proyectos. Luego de eso, todo el tema de gestión contractual, ya sea proyectos que sean pues greenfield o proyectos existentes para dar operación y mantenimiento. Y hay un decreto, que es el decreto 2618-2013, ¿no?, luego reformado por el decreto 1079, y de lo que se trata es simplemente dejar claro que ellos pueden estructurar, adjudicar proyectos, ¿no?, y hacer gestión contractual. Nada más. No planean, no están formulando política pública, nada. Solo eso. La Agencia Nacional de Infraestructura, otro tanto. La Agencia Nacional de Infraestructura necesita más institucionalidad, y seguramente la ley de APPs vamos a tener que meterle todavía la mano porque no hay APPs intermodales. Entonces hay que darle esa proyección al sector, que la APP no sea, ¿no?, modo férreo, modo carretero, modo fluvial, sino que exista la posibilidad de hacer APPs intermodales. De nuevo, tiene un decreto orgánico, que es el 1745-2013, que fue el decreto del sector transporte, que el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, en su momento ayudó a preparar. El decreto propuesto debe derogar al decreto 4165 y limitar las competencias de la ANI, eliminando sus competencias en materia de definición de políticas, planeación, regulación económica y regulación técnica. Obviamente sobre la base de que la Comisión de Regulación y la UPIT, la Unidad de Planeación, estén caminando. Todo el tema de servicios, ¿qué entendemos por servicio? Pues la DIMAR, ¿no?, la Policía Nacional. Hay unas limitantes en relación con la DIMAR, con la policía. Con la DIMAR es posible asignarles unas funciones de servicio. No se les olvide que la DIMAR trabaja
en muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, todo el tema de señalización, es fundamental en la DIMAR. Y hay que asignarle funciones, digamos, de operación de servicios, como ese tema de la señalización. Para efectos del módulo fluvial, es preciso tener en consideración esta ley, y ahí no hay mucho más que anotar fuera del tema de la policía. Pero no es un tema, digamos, que complique el sector, porque ahí la policía está cumpliendo su propia función y no está formulando política, ni despidiendo regulación técnica, ni nada de eso. La Comisión de Regulación, a mi manera de ver, es perfectamente crucial. La regulación económica, hay un tema en todo esto al que se le ha puesto poca atención, me quedan 14 segundos, excúsenme, voy a correr más, que es todo el tema de la promoción de competencia, de la competencia. Es perfectamente fundamental promover la competencia en el sector. Hasta ahora estamos en un modo anterior, que es hacer la infraestructura. Luego que la tengamos, el tema de la competencia va a ser crucial. Esto ya se ha visto en el sector eléctrico. Y todo el tema de normas técnicas. Ese tema tiene que tener, ¿no?, un solo cajón. En ese solo cajón se expidan las regulaciones técnicas para que el sector, y para el tema de seguros es crítico, todo el tema de regulación técnica del sector transporte. ¿Dónde están las restricciones? Voy a ir muy rápido y se las resumo. Supertransporte y Cor Magdalena. Aeronáutica civil, en la aeronáutica civil se pueden cambiar, la función de regulación no se puede cambiar porque la aeronáutica civil tiene unos compromisos con la OASI y eso pues impide que se le pueda hacer grandes cambios, pero lo que diría yo es que lo que se le asignaría simplemente son facultades para contratar, para hacer obras de operación y mantenimiento cuando resulten indispensables. De lo contrario, la función se le debería asignar a Invías. Cor Magdalena, ya les dije, toca reglamentar la ley, cambiar la ley y expedir una nueva ley. Cor Magdalena hace una gran cantidad de labores, no solamente de corporación autónoma, sino otorga, por ejemplo, concesiones portuarias sobre el río Magdalena, sobra decir. De forma tal que ahí lo que se perseguiría es que Cor Magdalena no otorgue concesiones, ni, por eso vieron ustedes el proyecto fallido de Navelena, era una concesión de Cor Magdalena. La idea es que todas esas labores pasen a Invías para obra pública, para la ANI en concesiones, y que quede básicamente su función limitada a los temas ambientales. Termino finalmente, el tema de distribución de la competencia entre la nación y entidades territoriales es un tema bien grueso para el próximo gobierno. Está parando la infraestructura. Los planes de ordenamiento territorial se están volviendo un factor muy preocupante y es evidente que se necesita ahí algún nivel de coordinación, no algún nivel, mucha coordinación, para que no se nos olvide que esta es una república central y unitaria, sí, con descentralización administrativa, pero hay una distancia de ahí a federalizar el país, y aún los estados federales guardan un nivel de coordinación entre la nación y, digamos, sus estados. Aquí está todo el tema, porque estamos ya muy cortos de tiempo, de competencias de la nación, que listamos, ¿no?, que es la pirámide kelseniana, pero desde el punto de vista de entidades territoriales, ¿no? Y luego las herramientas legales y constitucionales para poder formular el desarrollo de los proyectos de infraestructura, pero desde el punto de vista de coordinación. Entonces, principio de coordinación,
Se tiene que trabajar sobre la competencia para formular las políticas y objetivos del desarrollo del país, inclusión de planes sectoriales de transporte, potestad para la ejecución de proyectos a nivel nacional y territorial, facultad de promover una acción de conflicto de competencias administrativas. Eso es perfectamente fundamental. Y aquí hay otros temas que quedan todavía volando. Bueno, uno, que no está tan volando, que es el Plan Maestro de Transporte Intermodal del próximo Plan de Desarrollo, tiene que priorizar proyectos. Necesitamos una ley para APPs de carácter intermodalidad, generar una política para incentivar la intermodalidad, modernizar el marco normativo de ciertos modos de transporte, como es el tema de la infraestructura férrea y fluvial. Es una cosa increíble, pero un país lleno de ríos mueve muy poca carga. Nosotros tenemos por un tratado de 1941 incluso la posibilidad de sacar carga. Bueno, hoy día no sé si esa es una buena idea, pero en su momento lo era. Sacar carga por el río Meta y sacar carga por todos los ríos de los llanos al Orinoco, y sacar carga hacia el Atlántico. Tenemos libertad de navegación, tenemos libertad de navegación por el Amazonas, hasta las bocas del Amazonas hasta el Atlántico, por un tratado firmado en 1926 con Brasil. Mecanismos eficientes frente a los tradicionales cuellos de botella. Este es el tema del licenciamiento ambiental, sigue siendo un problema, ha mejorado sustancialmente. Los temas de consultas previas, estamos esperando que el próximo gobierno ya será presente el proyecto de consultas previas luego de haber hecho las consultas con las comunidades. Es un tema que no da espera y donde la sugerencia, sería un lindo tema para un próximo congreso, es utilizar el modelo canadiense, donde las comunidades reciben asesoría de una entidad mixta, para que el diálogo en las consultas previas no termine capturado por la política, sino a través de estudios realmente que consulten los intereses de las comunidades. El tema de adquisición de predios, se han expedido ya 4 leyes y esperamos que con la ley 1882 recientemente expedida la cosa mejora, y el tema del movimiento de las redes de servicios públicos, que quedó relativamente bien regulado. Eso es un tema menos grave. Y finalmente el tema de acceso a ciudades, que lo toqué anteriormente en relación con el tema de conflicto de competencias entre los municipios y los departamentos y o la nación. Yo creo que ya toqué el tema de normatividad ambiental, el tema de obra pública. Yo creo que hay que mirar la ley 80 con otros ojos. A mí me preocupó en lo personal, se lo mencionaba el doctor Luis Eduardo, la solución de Ruta del Sol número 2, que fue terminar un contrato, declarar su nulidad en los servicios públicos. Hay un artículo, que es el artículo 38 de la ley 142, que dice que cuando un contrato esté afectado por nulidad, el contrato no se termina, sino eso se resuelve en indemnizar los afectados. Uno no puede, si un contrato de recolección de basura se es declarado nulo, no se puede dejar de recoger la basura. ¿No? Metan a la cárcel a quienes cometan delitos y el prestador tiene que indemnizar a los afectados. Esa fue la salida que en el caso de Brexit se encontró en Estados Unidos, en República Dominicana y Panamá. Temas de contratos de transportes, un tema que no es tan cercano a mi conocimiento, pero los expertos me dicen permanentemente que se requiere revisar la realidad del contrato de transporte frente al Código de Comercio, que ustedes saben es una norma de 1970 que empezó a regir en 1971. Algo me dice que el mundo ha cambiado algo de allá a acá. Ese es el tema. Obviamente estoy abierto a preguntas, no sé si el formato permite hacer preguntas, comentarios, y obviamente ha sido un placer traerles estas ideas. Esto yo sé que es un tema
que no es de contratación administrativa, pero la preparamos en el convencimiento de que un país con unas instituciones de buena calidad traen buenos proyectos y buena financiación. Muchas gracias.